buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. León Roldós, integrante de la Veeduría Ciudadana para la Auditoría de la Deuda Pública. El endeudamiento público que sobrepasó el límite legal del 40% del Producto Interno Bruto. Manipulación y ocultamiento de cifras. ¿Quiénes serían los responsables? Y deben ser judicializados. A pesar de la sobredeuda, sobre el endeudamiento, debe el actual gobierno elevar el techo al 40%. Lo revisaremos. Además, nos acompañará Jimmy Jairala, prefecto del Guayas, presidente de Centro Democrático. ¿El programa económico del régimen debe ser aplaudido en su totalidad o hay aspectos relevantes que observar? Las asociaciones público-privadas, los subsidios, la generación de empleo. Lo examinaremos. También estará César Ricaurte, director de Fundamedios. El secuestro de los integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio cumple hoy 12 días. Sus familiares buscan que se concrete una solución de forma más rápida. La intervención de organismos internacionales, el trabajo de los gobiernos de Ecuador y Colombia. Revisaremos el caso. La Iglesia Católica Ecuatoriana se unió al pedido de diversos sectores para que se libere al equipo periodístico de El Comercio, que fue secuestrado el lunes de la semana pasada. Sus familiares se reunieron con los directivos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Los familiares de Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, quienes fueron secuestrados hace 11 días en el sector de Mataje, provincia de Esmeraldas, se reunieron este jueves con el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Eugenio Arellano. El líder de la Iglesia Católica en Ecuador pidió que el gobierno considere la posibilidad de un canje de los 3 integrantes del equipo periodístico por integrantes del Frente Armado Oliver Sinisterra, que fue una de las condiciones propuestas por los secuestradores. El canje de nuestros 3 hermanos periodistas por los otros 3 de esos grupos extremistas, llámenle guerrilleros, llámenle como quieran. Además, la conferencia emitió una carta abierta en la que exhorta al gobierno a hacer lo necesario para conseguir la liberación de las 3 personas. Tras la cita, Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo secuestrado, dijo que el gobierno debe pronunciarse sobre la posibilidad de un canje e informó que han pedido la intervención de la Cruz Roja. Ustedes saben las condiciones psicológicas, las condiciones de salud. Es importantísimo justamente que ellos nos certifiquen que ellos están bien. La Iglesia Católica Ecuatoriana informó también que ya se ha enviado al Vaticano la carta que redactaron los familiares y amigos de los 3 secuestrados y que está dirigida al Papa Francisco. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hola Lenín, buenos días. Alondra, amigos televidentes, un buen día para todos. El pasado 3 de abril se realizó la lectura del informe final del análisis que elaboró la Veeduría a la auditoría que realiza la Contraloría a la deuda pública adquirida entre enero del 2012 y mayo del 2017. Nos acompaña el abogado León Roldós Aguilera. Él es integrante de esta Veeduría. Abogado, ¿qué es lo que falta para que la Contraloría apruebe el informe definitivo? Buenos días. Gracias. Mi saludo a quienes nos están viendo y escuchando en el territorio ecuatoriano. El día lunes, posiblemente, estamos hablando del lunes 9 de abril, se dará lectura al informe final. Lo anterior fue un borrador del informe que se le hace conocer a todas las personas que están de alguna manera involucradas, se llama un informe preliminar. Y luego, días después, tiene que establecerse las responsabilidades administrativas, civiles y los indicios de responsabilidad penal en caso de haberlos. El incremento de la deuda por encima del 40% del Producto Interno Bruto que la ley determina como techo, irregularidades en la negociación, el uso del dinero de las preventas petroleras o el blindaje para mantener en secreto esas operaciones son algunas de las observaciones que la Contraloría incluyó en el examen especial. Pero, ¿quiénes son los responsables de estas acciones, abogado? Bueno, hay diferentes niveles de responsabilidad. Personalmente, lo que más me preocupa son todas las distorsiones en las definiciones de deuda, las manipulaciones, yo diría ya en forma fraudulenta, que se hicieron en cuanto a la calidad de la deuda.
En lo relativo al monto, sí, estamos por encima del techo del 40% del Producto Interno Bruto que la ley señala como máximo, porque por encima de ese nivel tendría que haber un plan presentado a la Asamblea y aprobado por la Asamblea. Yo creo que ahí, más que subir el techo, corresponde redefinir los parámetros que deben ser los que lleven a establecer los niveles de endeudamiento. Hay trabajos técnicos al respecto y creo que hoy día es la oportunidad, pero lo que es fundamental, esencial, es rescatar la calidad, es decir, la verdad, la transparencia, porque esto es lo que ha faltado. Ahora, luego de esta auditoría, y en función de lo que usted acaba de señalar, ¿deben realizarse otros análisis? Se lo pregunto por las denuncias que se realizaron en su momento y que referían al ocultamiento de información por parte de funcionarios del Ministerio de Finanzas. Por ejemplo, uno de los temas que se discute públicamente es aquello de las preventas petroleras, que no son créditos sino negocio comercial, absolutamente falso. Mire, en los expedientes reservados que se manejaron para las preventas petroleras, el gobierno de las empresas chinas, no se olvide que China tiene empresas estatales, exigía varios pronunciamientos. Uno de estos del Comité de Endeudamiento. ¿Por qué? Porque ellos sabían bien que era crédito. En el Ecuador metían el cuento que no era crédito, pero ellos sabían bien, las empresas chinas me refiero, que eran créditos. Por eso exigían que lo haya conocido el caso el Comité de Endeudamiento. Había pronunciamientos también reservados del procurador en dos puntos fundamentales. En un punto relativo al arbitraje en Londres, porque el gobierno es público y notorio, tenía toda una bronca bajo el principio de la soberanía de no admitir arbitraje en Londres o en otros centros de estos internacionales. Pero con informes reservados se admitía el arbitraje en Londres, es decir, la maña, la trampa, el fraude informativo. Luego de eso también tenía que pronunciarse el procurador sobre la contingencia porque terminaba el Estado siendo responsable de una deuda contraída por la empresa de petróleo del Ecuador. ¿De qué estamos hablando? La contingencia, eso es deuda del Estado ecuatoriano, aunque sea si no alcanzaba a pagar con las entregas de petróleo. Había de alguna manera un mecanismo de pago, una prenda de petróleo, un manejo que al comienzo fue lo más importante, el manejo de la comercialización de petróleo. El Ecuador no requería esos créditos, pero lo que estaba atrás era entregar, manipular con castigo el petróleo ecuatoriano, que sea bien claro. Al comienzo se dijo que no podía el petróleo trasladarse a países que el Ecuador ya vendía petróleo, de los países limítrofes, Colombia, Perú. Luego se levantó esa prohibición, porque era inicialmente, quiero ser bien claro, lo que estaba atrás era la manipulación en el manejo de la exportación petrolera ecuatoriana. No se requerían esos fondos. Abogado, usted indica que hubo una conducta fraudulenta y el fraude se habría desarrollado a través de una manipulación de cifras, lo cual constituiría un delito. Usted no es juez, pero es un hombre de leyes. ¿Ha observado acciones punibles en los responsables de la política económica del periodo enero 2012, mayo del 2017? Sí, claro, evidente. Ahora, no nos olvidemos que práctica del gobierno de Correa, también hay otros gobiernos, es lavarse las manos, es decir, aquello de Poncio Pilato se repite caso tras caso. Correa públicamente en la sabatina, él daba las instrucciones, él orientaba, él ordenaba, pero luego en la hora de la hora, en las actas y en los documentos aparecían los que firmaban por delegación del presidente. Y como en el estatuto de la función ejecutiva aparece que los delegados actúan como el delegante, pero no obligan al delegante, entonces caemos en la lavada de manos. Pero todo eso tiene que transparentarse. Independiente de los indicios de responsabilidad penal, yo quiero ser absolutamente claro, del monto, independiente del monto, la calidad que es lo fundamental, y hay que abrir la herida. Las llagas no pueden dejarse que se sequen tapadas, no, eso no. Las llagas tienen que abrirse para que el Ecuador conozca la verdad. Luego de eso vendrán las responsabilidades que correspondan. Pero hubo otras llagas, hubo endeudamiento también antes de enero del 2012, abogado Roldós. Eso ya fue auditado por el excontralor Carlos Politi, claro, él no encontró nada irregular. ¿Eso se lo debe analizar nuevamente o debemos quedarnos con lo que señala ese informe? Yo quiero decirle algo a los ecuatorianos que tengan claro.
en la relación entre el Contralor Poli y el presidente Correa, porque la relación era con el presidente Correa. Había una especie de relación incestuosa, no sexual. Incestuosa significa una relación prohibida. No puede haber acuerdos entre la Contraloría y el controlado, no puede haber. Y habían acuerdos. ¿Para qué? Para ir liberando de culpa, pero se olvidaron porque para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Se olvidaron que la Constitución, y ahí yo me declaro uno de los que impulsó la norma, se estableció que todo lo relativo a la deuda pública era imprescriptible en las responsabilidades civiles y administrativas. Y además, en el Código Orgánico Integral Penal establece que en cuanto a indicios de responsabilidad penal de la administración pública, la mayoría de los delitos son imprescriptibles. Así que aquí no cuenta ni prescripción, ni caducidad, ni nada. Nada cuenta. Todo lo que se hizo después de la vigencia de la Constitución del año 2008 no es prescriptible, no es susceptible de caducidad. Que tenga clarito los ecuatorianos. Otra cosa es meterle cuento a los ecuatorianos. Y esto es fundamental. A mí lo que me gusta, sinceramente lo digo así, no coincido en muchas cosas, tenemos diferencias, de Moreno, que nos ha prometido la verdad, la honestidad, la transparencia. Porque la transparencia no es de hoy día en adelante, es también histórica, es abrir todas las llagas en el Ecuador. Ahora, aquí mientras la Contraloría y los veedores observan que el techo de la deuda ha sido superado, el gobierno en su programa macroeconómico hace referencia a la necesidad de nuevo financiamiento externo, para lo cual debería acudir a la Asamblea para que se hagan reformas que lo permitan. Yo lo quiero invitar, abogado Roldós, a escuchar los criterios de su compañero en la veeduría, el economista Eduardo Valencia, en relación a lo señalado. En mi opinión, lo que tiene que hacer el gobierno es acudir a la Asamblea, pero no para subir el techo de la deuda, que a mi manera de ver sería una aberración el que se cambie la Constitución para justificar los incumplimientos y los desvíos de los gobiernos. La Asamblea tiene que obligar al gobierno a que más tarde o más temprano se regrese al 40% del 62% que está ahora, que regrese al 40% en un lapso determinado a través de un programa, y que obviamente, como tiene necesidades del financiamiento, que todos estamos de acuerdo que se necesita, que la Asamblea autorice contrato por contrato cada vez que se necesite un nuevo endeudamiento. ¿Ese es el camino, abogado Roldós, o usted cree que yo en lo de fondo coincido con el economista Valencia que hay que hacer un régimen de transición, pero creo que solo el parámetro de un porcentaje del PIB no es suficiente. Ahora, tampoco quiero, ser bien claro, que un programa macroeconómico que es fundamental, esencial, que se envía a la Asamblea, esté sujeto a la aprobación crédito por crédito, porque ahí vienen los chantajes y los precios políticos. El país, parte de lo asqueroso de la política han sido los precios pagados por cada decisión de Asamblea o por cada decisión judicial. Eso me parece inaceptable. Entonces, el tema es manejarnos, que haya un programa económico a largo plazo y también rescatar, insisto, la verdad. Por ejemplo, el tema del Banco Central. El Banco Central lo saquearon, pusieron en riesgo la dolarización. Sería otro capítulo hablar cómo jugaron con la deuda, entre comillas, a corto plazo, pero fue para saquear al Banco Central del Ecuador. Esto es fundamental que los ecuatorianos tengan claro. Y lo dialogaremos seguramente en una próxima ocasión. Ha sido el abogado León Roldós, integrante de la Veeduría Ciudadana para la Auditoría de la Deuda Pública. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a la pausa y al regresar, Jimmy Jairala, prefecto del Guayas, presidente de Centro Democrático, el programa económico del gobierno, las observaciones de un aliado. En pocos minutos estamos de vuelta. En abril del 2016, el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, tomaba cierta distancia en lo económico de su aliado, el entonces presidente Rafael Correa. Y Jairala decía públicamente, entre otras cosas, que se debía reconocer que había una crisis, que se debía abrir el país a la banca internacional, que se debía dejar el dinero electrónico en manos de la banca privada, que había que renegociar los contratos de la preventa petrolera y también los de las telefónicas. En octubre del 2016, con la campaña electoral en desarrollo, habló de bajar el impuesto a la salida de divisas, de unirse a la Alianza del Pacífico, de crear un mejor escenario para el empresariado y analizar el crecimiento de la burocracia. 2 años después, con un nuevo gobierno, algunos de esos aspectos se han dado, otros se anuncian en el programa macroeconómico del régimen. A esta hora saludamos a Jimmy Jairala, presidente de Centro Democrático, aliado del gobierno de Lenín Moreno. Jimmy, ¿este programa económico amerita críticas o respaldos en todo
o en partes? Gracias, Lenin. Bueno, primero le agradezco por recordar que son cosas que veníamos hablando nosotros hace más de 2 años, efectivamente. Lo primero que tenemos que reconocer es que al menos este programa económico no ha traído bajo el brazo ningún paquetazo y que el costo del programa, que siempre pues tiene un costo, no ha perjudicado a los más pobres. Hay que reconocer también que estamos viviendo una especie de transición entre un modelo económico y otro modelo que le da el protagonismo ahora al sector productivo y que mediante estímulos, mediante premios, le permite ser el verdadero generador de riqueza. Son las cosas positivas. ¿Qué es lo que le falta al plan económico? El presidente Lenín Moreno nos hizo una excelente exposición de ideas, de iniciativas. Es más o menos como hacer una maqueta. Está hecha la maqueta del edificio sólido del futuro Ecuador, pero falta ver cómo se va a construir el edificio y lo tienen que construir los ministros. Estamos esperando que los ministros nos expliquen cómo se va a aplicar cada una de las medidas que han sido planteadas en el plan económico, que ha recibido de suyo además muy pocas observaciones. Nosotros tenemos una que otra, pero en términos generales es un programa económico lo más cercano a todo lo que se venía reclamando. El pasado lunes, antes de que se dé a conocer el programa, usted decía que no se podía seguir manejando una economía hipócrita. ¿A qué se refería? Mire, más adelante, cuando se logre equilibrar las finanzas públicas, cuando se logre reducir el déficit de al menos del 3%, como lo ha planteado la ministra Mariel Saviteri, y en algún momento alguien tiene que tener el valor de comenzar un proceso paulatino, moderado y selectivo de desmontaje de los subsidios. Más adelante. El problema es que eso es mala palabra cuando estamos en campaña política, pero yo no estoy en campaña política y considero que en algún momento tiene que darse. Pero hay cosas que en este momento, por ejemplo, nos preocupan más allá del apoyo absoluto que hemos planteado en todos los escenarios del plan económico. Nos parece que hay un capítulo que ha quedado pendiente, que es el del sector agrícola. No hemos visto en el plan económico estímulos al crecimiento del sector agrícola, que en alguna manera, por ejemplo, con el incremento de los aranceles, podría verse afectado. ¿Qué hay que hacer allí, entre otras cosas? Ver si una opción es que ese incremento de aranceles no afecte la producción agrícola, pero paralelamente trabajar en programas de capacitación para mejorar el rendimiento de la tierra en el Ecuador. Por eso es que somos tan poco competitivos, porque nuestros productos son más caros, porque el rendimiento es sumamente bajo y en eso el gobierno tendrá seguramente que hacer un duro trabajo. El programa de Lenín Moreno habla de impulsar las asociaciones público-privadas, pero de eso se viene hablando desde los tiempos del Código de la Producción. Recordará usted que incluso se aprobó en la Asamblea una ley orgánica de incentivos para asociaciones público-privadas. ¿A dónde voy con todo esto? A que está demostrado que no son los enunciados ni las leyes lo que atrae la inversión. ¿Qué hacer entonces? Por eso, justamente, tenemos que escuchar a los ministros, a los funcionarios públicos, que nos digan de qué manera podemos darle agilidad a este tema. Y, por ejemplo, aunque no es exactamente una asociación público-privada para un fin específico, pero sirve preguntarnos qué va a pasar con los centenares de miles de burócratas, muchos de ellos calificados, que ya no van a estar en la función pública por la justa y necesaria reducción del tamaño del Estado. Tiene que haber ahí sí un acercamiento con el sector privado para que integre a sus filas, para que contrate a mucha gente valiosa que va a salir de la función pública. Allí puede comenzar ese entendimiento y esa buena relación. Pero en términos generales yo veo con optimismo lo que se ha hecho. Y reconozcamos una cosa, el gobierno está haciendo con este programa económico lo que puede con lo que tiene. Está heredando una deuda gigantesca, una deuda absolutamente, no solamente sobredimensionada, sino excesiva. Está heredando un déficit fiscal enorme. Está haciendo entonces lo que puede con lo que tiene. Entre las cosas que tiene el gobierno, cuenta con un representante de Centro Democrático, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. En ese ramo el gobierno anuncia nuevas modalidades de contratación laboral para reducir el desempleo y el subempleo, pero ¿con eso alcanza?
Bueno, no, puede que no alcance, pero es parte. Y es una parte importante. Y Raúl Ledesma ha hecho un buen papel y no me cabe la menor duda que ya la próxima semana estarán terminadas todas las disposiciones que van a apuntar a que efectivamente estas nuevas modalidades de trabajo favorezcan, allí sí, en ese específico caso, a la agricultura, actividades como el turismo, por ejemplo, que se van a ver beneficiadas con estas modalidades nuevas. En otro tema, ¿la alianza política que tiene Centro Democrático con el gobierno incidirá en su decisión de correr por la alcaldía de Guayaquil o a tanto no llegan? No, Lenin, de ninguna manera. En primer lugar, porque todavía no hemos decidido nosotros si es que quien habla va a ser candidato a la alcaldía de Guayaquil. Eso lo decidiremos en el mes de septiembre, o abriremos un paréntesis, terminaré mi periodo y me dedicaré a fortalecer el movimiento. Pero con alianza o sin alianza, nosotros somos un movimiento nacional. No podemos seguir esperando ni dependiendo de posibles alianzas o de posibles acercamientos. Estamos abiertos a dialogar, pero nuestros escenarios asimismo también son diversos. Podemos ir solos o podemos ir en alianzas a las próximas elecciones. Pero de ninguna manera, por supuesto, la decisión de la candidatura de la alcaldía está atada a ir aliado o no con país. Si se determina su candidatura, le tocaría renunciar al cargo a fines de año, ¿no? Efectivamente. En diciembre más bien. El 21 me parece. Jimmy Jairala, prefecto del Guayas, presidente de Centro Democrático, gracias por estar hoy aquí en Contacto Directo. Al volver, César Ricaurte, director de Fundamedios. El tiempo transcurre para el equipo periodístico de Diario El Comercio secuestrado en Mataje. ¿De qué depende su liberación? Revisamos el caso. Pausa, y regresamos. La mesa no está servida, adornada por las obras del Acuerdo de La Habana. Los disidentes de las FARC, empujados por Colombia hacia la isla de Paz, hoy estremecida por el narcoterrorismo. Lo escribe Alfredo Pino Argote en la revista Vistazo, que ya está en circulación. Hay 3 ecuatorianos secuestrados y sobre este tema, información que proviene desde distintos actores, tanto de Ecuador como de Colombia, en algunos casos contradictoria. Lo cierto es que nos faltan 3 y los queremos de vuelta. Y la acción en extensión en territorio ecuatoriano es una acción de responsabilidad de este terrorista criminal alias Guacho. Nosotros no tenemos ni información ni inteligencia que nos permita confirmar o desvirtuar que están en territorio colombiano. Lo que hacen con las personas secuestradas es un tema de movilidad permanente. Tal vez el señor comandante que expresó su criterio no conocía o pensaba que estaban acá. Es un tema tal vez de sus fuentes de inteligencia. Y así respondió el presidente Juan Manuel Santos ante una consulta sobre el tema. Hay que preguntarle a las autoridades del Ecuador. Pedimos a las autoridades colombianas y les exigimos que tomen cartas en el asunto, las cuales debieron haberlas tomado desde el inicio. Nos acompaña desde la capital de la República César Ricaurte, director de Fundamedios. César, buenos días. Buenos días, Lenin. Un enorme saludo a toda la audiencia de Coavisa. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de expresar su solidaridad y preocupación por el secuestro de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, ha hecho un llamado a Ecuador y Colombia pidiendo que, específicamente, ¿qué es lo que solicita? Bueno, solicita que los gobiernos de Ecuador y Colombia cooperen para preservar la integridad y la vida de los 3 periodistas secuestrados, que me parece que es la prioridad en este momento. Preocupa mucho lo que ustedes acaban de mostrar en este reportaje de introducción, que los 2 países, los 2 gobiernos realmente se tiren la pelotita y no sepamos hasta el momento dónde están los secuestrados, en qué lugar, en qué país están físicamente los secuestrados. Ahora, lo que es notorio y es cierto es que es una responsabilidad compartida, tanto de Colombia como de Ecuador, y que debería haber una estrecha colaboración. Nos han dicho las autoridades que existe esa cooperación, hay esa cooperación, pero en la práctica no la vemos. Por lo menos en los hechos no está demostrado. Eso es precisamente lo que desconcierta en un tema sensible que nos afecta a todos, César.
parecería que no existe el trabajo conjunto que solicita la relatoría, y entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que en este momento tenemos que hacer un trabajo de mucha presión por parte de la sociedad civil, por parte de la prensa, de los periodistas, para que los gobiernos tengan algún tipo de reacción. Y yo realmente esperaría que alguno de los presidentes, el presidente Moreno, el presidente Santos, tome el teléfono y se comuniquen directamente, porque hasta el momento parece como si este problema lo hubieran querido reducir a un tema de delincuencia común, bajarle totalmente el perfil, ¿no es cierto? Y no tomar las responsabilidades que toca a cada gobierno, porque estamos ante un grave problema de seguridad transfronteriza. Es un problema que compete a los dos gobiernos y no puede ser simplemente reducido a un tema de delincuencia común como se ha tratado de realizar hasta el momento. El presidente Moreno informó ayer en su cuenta de Twitter sobre 5 resoluciones urgentes para afrontar el tema de la inseguridad en la frontera norte. Allí se habla de conformar una consejería de seguridad, de aunar esfuerzos con los GATS, la iglesia, las ONGs, los medios de comunicación. Se habla también de una gestión internacional que demuestre que está amenazada la paz de toda la región, de fortalecer la coordinación binacional con Colombia y sobre un Consejo de Seguridad Pública y del Estado en sesión permanente. ¿Hace falta algo más? Sí, que esto se traduzca en acciones, obviamente. Lenin creo que estamos viviendo las consecuencias de una década de abandono en los temas de seguridad. Es evidente, especialmente en la zona de frontera. Esta situación es compleja porque es la combinación de dos factores. Por un lado, los acuerdos de paz en Colombia que desmovilizan a las FARC y dejan estos grupos disidentes sueltos, tratando de tomar el control de un territorio en el cual hay evidentemente plantíos de coca y tráfico de cocaína. En el cual además las autoridades colombianas han hablado de que están presentes los carteles mexicanos de la droga. Y por otro lado, un statu quo que había durante el gobierno anterior, por el cual a las FARC se les permitía pues un libre tránsito por esa zona de frontera. Y ahora estamos viviendo las consecuencias de esa permisividad por el lado ecuatoriano y por el otro, pues que el Estado colombiano no previó realmente tomar el control de la zona de Tumaco después de la desmovilización de las FARC. Ustedes como Fundamedios anunciaron que iban a solicitar la intervención de la Cruz Roja para intentar la liberación de Javier, Paul y Efraín. Otros hablan incluso de una intervención de la Iglesia Católica o del mismo Papa Francisco. ¿Se ha avanzado en eso? Bueno, los familiares entregaron el día miércoles en la tarde una carta, enviaron ya la carta a la Cruz Roja Internacional. Ayer ha tomado contacto ya un representante de la Cruz Roja Internacional, está llegando a Quito en las próximas horas y entendemos que va a tomar contacto con los familiares para comenzar este proceso de mediación o de intervención de la Cruz Roja. Por parte de la Iglesia Católica, no sé si aparte del anuncio de ayer, del pedido de ayer de que el gobierno ecuatoriano proceda a este canje de estos apresados por narcotráfico por los periodistas, van a hacer algo más. No nos han dicho absolutamente nada al respecto. Hay quienes dicen que no se negocia con terroristas, que no se negocia con delincuentes. Ayer, Monseñor Eugenio Arellano, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, hablaba de concretar el canje con los secuestrados, de los secuestrados pues con algunos delincuentes detenidos acá. ¿Existe una dicotomía y cómo, le pregunto, existe la dicotomía y cómo debemos afrontarla? Es un asunto sumamente complejo, Lenin. Sí hay... En realidad, la práctica, por ejemplo, de los gobiernos colombianos ha sido no negociar con los terroristas, con los guerrilleros, con los secuestradores y dejar eso a la mediación de terceras partes. Pero por otro lado está este factor humanitario de preservar la vida de los periodistas. Ahora, sí nos preocupa mucho de que esto marque un antecedente y en el cual los periodistas se conviertan en objetivo
pues porque es más fácil presionar a los gobiernos de esa forma. Entonces hay que realmente ver todos los ángulos de este tema. Es muy complejo y por eso probablemente lo mejor sea que intervenga un tercero, en este caso organismos humanitarios, internacionales, y que sean ellos los que puedan negociar algún tipo de solución a este secuestro gravísimo. Desde la lectura de Fundamedios, César, ¿se está manejando de manera correcta el tema de los 3 compañeros secuestrados? Nosotros creemos que se debió haber aplicado protocolos propios del secuestro para periodistas. Y, por ejemplo, el tema informativo que se ha manejado con absoluto hermetismo por parte de las autoridades ecuatorianas y de alguna forma con un cierto desdén por parte de las autoridades colombianas, ha sido para mí un desastre, ¿no? Porque frente a la falta de información priman los rumores, prima la desinformación, prima otros factores. Y yo creo que se tenía que haber aplicado otros protocolos. Como digo, hay protocolos específicos en el caso de secuestro para periodistas, en el cual, por ejemplo, los nombres tienen que ser revelados muy pronto para elevar el perfil justamente de los secuestrados. Pero las autoridades ecuatorianas mostraron a los periodistas, sí. El gobierno criticó esa acción. ¿Con qué versión se queda usted? Es un tema muy doloroso, Lenin, sin duda alguna, ver a los periodistas en las condiciones en las que están siendo pues retenidos. Pero sin embargo yo creo que el principal deber de la prensa es siempre publicar, ¿no? Incluso en esta película de Post, el editor del Washington Post dice: la principal forma de vencer la censura es publicando. Y muchas veces a los periodistas nos toca publicar hechos muy dolorosos y muy complicados de manejar. En este caso, la pregunta es: ¿este video contenía información de relevancia pública que los ciudadanos merecían conocer? Y yo creo que de alguna forma sí tenía información y los ciudadanos merecían conocer esta información. César Ricaurte, director de Fundamedios, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Lenin. Y así concluimos. Los esperamos el próximo lunes. Que tengan un buen día y un excelente fin de semana, Lenin. Y no nos olvidemos que nos faltan 3 y los queremos de vuelta.